El fútbol peruano ha dejado momentos para el olvido, pero también episodios para enmarcar, por lo que ante un fútbol con tantos altibajos está bueno analizar y repasar cuáles fueron esos periodos de tiempo donde el balompié inca a nivel selecciones y de clubes vivió épocas de bonanza gracias a grandes hazañas, pero también esas oscuras donde los pésimos resultados fueron el menor de sus problemas. Lo vemos a continuación aquí en Palabra de Gol. Comenzamos por los momentos más espantosos que tuvo el fútbol peruano en líneas generales y arrancamos con un periodo que se puede delimitar entre los años 1927 y 1937, casi que la primera década de un joven desordenado y casi que informal fútbol peruano, al cual le costó establecerse en sus primeros años desde que se afiliara a la CONMEBOL en 1925, ya que como raro por esos tiempos, las peleas entre dirigentes y la escasez de recursos económicos hicieron que la selección de Perú en sus primeras aventuras internacionales tuviera resultados lamentables. Esto se puede ver en el intrascendente papel que tuvo la bicolor en su debut en el Mundial y en sus primeras presentaciones en el antiguo campeonato sudamericano, ya que primero en la Copa del Mundo 1930, si bien se dio el lujo de participar, allí perdió todos los partidos y fue uno de los peores equipos, mientras que en el campeonato sudamericano debutó con un triste penúltimo lugar en 1927, en 1929 incluso fue el peor del torneo, en 1935 volvió al borde del sótano del campeonato y en 1937 el seleccionado inca de nuevo fue la selección peor ubicada en la tabla, lo que redondeó una década para el olvido para el fútbol peruano, donde la falta de experiencia y la poca madurez de su fútbol fueron más que evidentes. Vamos con otro periodo bastante escaso del fútbol peruano, el cual podemos señalar que fue entre 1941 y 1947, años donde el fútbol de este país ya gozaba de cierto recorrido y desarrollo, pero este a su vez no fue suficiente para hilvanar buenos resultados, ya que las grandes figuras escaseaban, y debido a peleas internas entre dirigentes, por esos años costó armar una selección con el nivel y la preparación suficiente para destacar a nivel continental. Para demostrar esto, de nuevo nos podemos remitir al pobre balance que tuvo la bicolor por esos años en el campeonato sudamericano, pues en la edición de 1941 fue penúltimo, en la 1942 fue antepenúltimo, en 1945 y 46 ni se dignó a participar, mientras que en 1947 el balance mejoró ligeramente, con el quinto lugar en un torneo que contó con 8 selecciones, números nada espectaculares y que en ese momento mostraron que el fútbol peruano aún tenía mucho por mejorar y desarrollar si quería ser medianamente relevante en CONMEBOL. Damos un gran salto en el tiempo para recordar otro periodo nefasto para el fútbol peruano, el cual se puede comprender entre los años 1998 y 2012, toda una era de decadencia donde se afianzaron ciertos vicios tóxicos en los que ya venía cayendo el balompié de este país, pues acá factores como la corrupción imperante en la FPF y en las dirigencias de los clubes, más la precarización de las canteras y de la estructura deportiva y económica de los equipos, sumado al detrimento de la mentalidad del futbolista peruano que cambió las ganas de competir por la pereza y la indisciplina, hicieron que un fútbol que décadas atrás era de los más sólidos del continente, se convirtiera en uno de los peores a nivel CONMEBOL. Todo esto se ve reflejado en los pobrísimos resultados que tuvo el balompié inca a finales de los 90 y a comienzos de los 2000. Por ejemplo, en las eliminatorias al Mundial la bicolor tuvo pleno de eliminaciones por esos años, pues camino a Corea-Japón 2002 fue octava, rumbo a Alemania 2006 fue novena, mientras que la guinda del pastel fue el sensacional camino a Sudáfrica 2010, donde la bicolor fue última. A nivel juvenil, el balance fue similar, pues a excepción de la gran campaña de la selección sub-17 en 2007, donde incluso llegó a los cuartos de final del Mundial de la categoría, el resto de presentaciones fueron bastante escasas. ¿Y qué decir de los clubes peruanos? Pues en todos estos años, en la Copa Libertadores, salvo alguna eventual clasificación a octavos de final, el resto de presentaciones fueron un desfile de eliminaciones en la fase de grupos, un balance que tranquilamente podría ser el peor periodo que vivió el fútbol peruano en su historia. Pero esto no es así, gracias a contadas excepciones que sostuvieron al balompié de este país, como los títulos de Cienciano en la Sudamericana 2003 y la Recopa 2004, además de las decentes participaciones de la bicolor por esos años en la Copa América. Pasamos a otro periodo de franca decadencia para el fútbol de Perú, como puede ser el comprendido entre los años 1956 y 1966, una década donde llamativamente, a pesar de que Perú ya contaba con décadas de desarrollo a sus espaldas y con equipos con mayor roce y experiencia internacional,
prácticamente a nivel resultados no sucedió nada importante. Podemos arrancar por las pobres presentaciones que tuvo la bicolor en el campeonato sudamericano, donde más allá del meritorio tercer lugar que obtuvo en la edición de 1957, el resto de sus presentaciones fueron mediocres o incluso precarias, pues por ejemplo en 1956 la blanquirroja acabó en la última posición. Por otro lado, Perú fracasó en todos sus intentos de clasificar al Mundial por esos años, pues el exceso de confianza y la falta de preparación hizo que el equipo no estuviera a la altura a la hora de la verdad y se perdiera los Mundiales de 1958, 62 y 66. Por último, podemos señalar la testimonial participación de los equipos peruanos en los primeros años de la naciente Copa Libertadores, donde los clubes exhibieron todas sus limitaciones, ya que de 1961 al 66 todas sus participaciones de equipos peruanos acabaron en la primera ronda, eliminatoria o en la fase de grupos. Y llegamos al que puede ser considerado como el peor periodo del fútbol peruano, el cual llegó entre 1985 y 1996. Toda una transición nefasta donde Perú pasó de ser de los países más competitivos de la región al ser uno de los más débiles y limitados. Aquí se recuerda en especial lo desastroso que fue el mandato de Josué Grande Fernández como presidente de la Federación Peruana de Fútbol, pues por esos años se dio la llegada de los controvertidos torneos regionales que propiciaron una profunda desorganización en el fútbol del país, pues la figura del descenso desapareció. Los torneos se sobrepoblaron de equipos débiles y todo dio paso a un oscuro tiempo de improvisación donde los dirigentes se enfocaron más en despilfarrar dinero que en fortalecer sus equipos y planificar su desarrollo a futuro. Todo esto dejó heridas profundas en la estructura de un fútbol que perdió el norte, paró de sacar grandes talentos y se acostumbró a los fracasos y a las malas prácticas tanto dentro como fuera de la cancha. Por otro lado, en la selección bicolor por esos años hubo cero renovación, por lo que el fracaso de no ir al Mundial del 86 fue solo el comienzo de un periodo de sequía deportiva bastante crítico, ya que el bicolor se perdería los Mundiales de Italia 90 y Estados Unidos 94, tras hacer eliminatorias lamentables. Lo mismo ocurrió en la Copa América, donde Perú pasó de ser un equipo animador a ser un simple relleno, ya que de las ediciones 1987 a 1995, solo en la de Ecuador 93 logró superar la fase de grupos, que decir de los procesos sub-20 y sub-17, que se redujeron a colecciones de eliminaciones de buenas a primeras en los sudamericanos, y en la Copa Libertadores se vieron las consecuencias de tener una liga infectada por la improvisación y la corrupción, pues salvo contadas excepciones, lo de los equipos peruanos por estos años en la Copa fue simplemente para el olvido. Pero ahora le damos la vuelta al asunto y vamos con los momentos de mayor plenitud del fútbol peruano. Arrancamos con uno muy particular, ya que básicamente podemos decir que solo comprendió un año, el cual fue 1997, uno que prácticamente fue un oasis en medio de un desierto de decadencia, pero que tiene resultados lo suficientemente relevantes como para mencionarlos acá. Podemos comenzar diciendo que ese año fue muy importante para la selección peruana, pues luego de más de una década de resultados mediocres, allí supo figurar tras lograr una buena Copa América 97 en Bolivia, donde alcanzó el cuarto puesto y se quedó a puertas de clasificar al Mundial de Francia 98, pues en ese año Perú consiguió 6 victorias, un empate y 3 derrotas en las eliminatorias, aunque por diferencia de gol se quedó a un paso de asistir al Mundial de Francia. Aquel año de buenos resultados no fue casualidad, pues fue producto de un pequeño instante donde las cosas en el fútbol peruano se hicieron bien. Por un lado, la gestión de Nicolás Delfino en la FPF ayudó a reestructurar la liga, mejorar las finanzas de la federación y potenció a la selección designando a Juan Carlos Oblitas como DT, el arquitecto de la famosa máquina celeste, aquel equipo de Sporting Cristal que fue base de la selección por esos años, debido a los grandes resultados que consiguió en el fútbol peruano e internacional, como el tricampeonato local y la famosa final de la Copa Libertadores 1997, donde este proceso de años alcanzó su cúspide y sin dudas fue lo más relevante de Perú a nivel clubes en aquellos oscuros años 90. Retrocedemos en el tiempo para llegar a otro momento de buenos resultados que puede parecer pequeño pero que fue muy significativo. Este llegó entre los años 1936 y 1939, donde a pesar de que el fútbol peruano estaba prácticamente dando sus primeros pasos a nivel internacional y todavía contaba con muchas carencias en su estructura, la bicolor sacó provecho de su primera gran generación de jugadores, donde destacaron figuras como Lolo Fernández, Alejandro Villanueva, Teodoro Alcalde, Segundo Castillo, entre otros, los cuales protagonizaron la gran campaña que logró Perú en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, donde vencieron con relativa facilidad a equipos como Finlandia y Austria.
pero su pase a semifinales se trucó gracias a una invasión de supuestos hinchas peruanos ante los austriacos, lo que hizo que estos pidieran la repetición del partido a la FIFA, algo a la que ésta accedió a pesar del desacuerdo de los peruanos, que en forma de protesta se retiraron del torneo. No obstante, esta gran generación se desquitaría luego del implacable campeonato sudamericano que realizaron en casa en 1939, donde la bicolor ganó todos los partidos de forma contundente y se adjudicó su primer título oficial. Pasamos a otro periodo importante del fútbol peruano que se puede comprender entre los años 2015 y 2021, el cual tal vez se puede quedar algo corto ya que realmente solo involucra a la selección, pero sus logros fueron tan significativos que vale la pena incluirlos acá. Todo comenzó con la llegada de Edwin Oviedo a la presidencia de la FPF en 2014, el cual al menos le dio un poco de seriedad a la federación y para levantar a la bicolor apostó por un símbolo como Juan Carlos Oblitas, al cual designó como director deportivo. Gracias a esto, Ricardo Gareca consiguió llegar a la dirección técnica de Perú, un hombre de recorrido en el fútbol sudamericano y que ni corto ni perezoso de una vez inició un profundo trabajo de renovación en la blanquirroja, el cual sería clave para los grandes resultados que conseguirían en los próximos años. Primero sacó algunas vacas sagradas para impulsar un recambio generacional que lideraría la transformación de Perú tanto a nivel futbolístico como mental por aquellos años, y poco a poco el Tigre logró construir una selección competitiva, con una idea clara y con una mentalidad ganadora que logró superar los complejos del pasado. Por lo que en medio de esta metamorfosis, la bicolor consiguió grandes resultados, como el tercer lugar en la Copa América 2015, el subcampeonato del 2019 y sobre todo la clasificación al Mundial de Rusia 2018. Que puso fin a 36 años de ausencia en la cita orbital para Perú, aunque su participación no fue del todo satisfactoria, al acabar de buenas a primeras en la fase de grupos. Sin embargo, este periodo de bonanza acabaría tras el fracaso de la bicolor camino a Qatar 2022, donde el cuadro de Ricardo Gareca cayó ante Australia en el repechaje. Pero si hablamos de lo mejor del fútbol peruano, no podemos omitir el periodo de tiempo donde este se presentó al mundo con un juego de alto nivel. Este se puede comprender entre los años 1967 y 1972, años donde se vieron los frutos de un desarrollo social y económico que benefició de lleno al fútbol del país, pues puso de manifiesto a la primera generación de talentos que nació a partir de un fútbol que gozaba de cierta estabilidad y que contaba con escuelas y escenarios deportivos lo suficientemente óptimos como para desarrollar a sus diamantes en bruto. Aquí fue clave el aporte del presidente de la FPF en ese entonces, Gustavo Escudero Molina, el cual trabajó para establecer competencias donde se dio el semillero de talentos en todo el país, como la Copa Perú y el torneo descentralizado, porque gracias a estas acciones el fútbol peruano vio nacer a cracks como Héctor Chumpitaz, Roberto Chale, Teófilo Cubillas, Osvaldo Cachito Ramírez y Hugo El Cholo Sotil, quienes bajo la dirección técnica de la leyenda brasileña Didi saltaron al estrellato con unas grandes eliminatorias rumbo a México 70. Allí el combinado peruano dio el batacazo y se impuso a las selecciones de Bolivia y Argentina para conseguir su primera clasificación a la Copa del Mundo sin invitación de por medio. Una oportunidad que este histórico conjunto no desperdiciaría, pues dejó una gran actuación donde fue uno de los animadores del torneo, el cual lamentablemente para ellos acabó en los cuartos de final, tras caer a manos de la legendaria Brasil del 70. Pero además de la selección, también los clubes peruanos dieron grandes muestras de su desarrollo, completando grandes campañas en la Copa Libertadores como las semifinales alcanzadas por Universitario en 1967 y 71, además de la recordada final que alcanzó el conjunto crema en 1972, donde fueron derrotados por el imparable Independiente de Avellaneda de aquellos años. Pero por éxitos y constancia, la mejor época del fútbol peruano se vivió probablemente entre los años 1975 y 1983, un periodo donde explotaron con todo los grandes talentos que en los años anteriores se beneficiaron de esta época de estabilidad y desarrollo que vivió el balompié inca, y más allá de que durante este tiempo pasaron varios presidentes y entrenadores por la selección, aquí la filosofía de un juego colectivo, técnico y muy ofensivo fue la fórmula innegociable de un combinado bicolor que siguió cosechando grandes resultados en distintos torneos, como en la Copa América, donde la blanquirroja se hizo con el título en 1975 y logró quedar entre los primeros 4 lugares en 1979 y 1983. Por otro lado, en las eliminatorias también la bicolor fue absoluta protagonista, tras conseguir la clasificación a los mundiales de Argentina 78 y España 82, aunque hay que decir que en la cita orbital tendría buenas y malas, pues fue de las animadoras del certamen en Argentina, pero su controvertida eliminación en la segunda ronda fue una despedida poco decorosa para este equipo, que 4 años más tarde en España no estuvo a la altura de las expectativas y pasó sin pena ni gloria al despedirse en la fase de grupos.
Los clubes peruanos también fueron protagonistas por estos años y demostraron la buena salud de su fútbol, con resultados interesantes en la Copa Libertadores, como las semifinales que alcanzaron Universitario en 1975 y Alianza Lima en las ediciones de 1976 y 1978. Y hasta aquí este repaso por los 5 peores y mejores momentos del fútbol peruano. ¿Están de acuerdo con la elección de este escalafón? ¿Qué creen que deba pasar para que el país inca vuelva a vivir una época de plenitud en su fútbol, tanto a nivel selección como clubes? Los leemos en los comentarios y como siempre recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.